A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Hoy estamos nuevamente solo nosotros, presencialmente. Creo que el próximo martes ya volverá nuestro representante en el exterior para sumarse al grupo y seguramente estaremos hablando con Gustavo en la segunda parte del programa. Hoy hemos elegido un tema que particularmente me pareció interesante por todas las derivaciones indirectas que tiene como símbolo. Y ya la denominación que le hemos dado al tema ya es simbólica, porque se me ocurrió llamarlo nuestras corazas, ¿no? Ustedes saben que en la historia las corazas, que son protecciones para la guerra, estaban diseñadas especialmente para proteger el corazón. Y nuestras corazas del siglo XXI también siguen siendo o siguen estando diseñadas para proteger el corazón. El corazón, que no necesariamente es el orgánico, ¿no? Claro, lo que ocurre es que como no todos tenemos, o la mayoría creo que tampoco lo tenemos en particular, claramente establecido qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal, construimos nuestras corazas supuestamente para proteger lo que tampoco tenemos claro qué es. Es decir, montamos una idea de las cosas que nos pueden afectar, de las cosas que nos pueden hacer mal, y en base a eso construimos psicológicamente un mecanismo de protección. Pero claro, así como los expertos en música dicen que cuando uno pone Dolby, lo que hace es sacarle frecuencias a la música para que no haga ruido, terminamos poniendo un ultra Dolby en nuestra vida y vamos perdiendo en ese mecanismo de protección, creo, sensibilidad y autenticidad. Porque si un crítico nos haría la pregunta, bueno, ¿y qué tiene de malo establecer una manera de protegernos, no? Y el problema no es la coraza como aparato, sino por qué y para qué construimos esa coraza y cuáles son los resultados prácticos en nuestra vida real que da la utilización de ese instrumento. Bueno, esta es la introducción. Seguramente también de manera indirecta el audio que nos grabó nuestra amiga Claudia Sriak desde Europa, que está también haciendo una gira, nos va a ayudar a comprenderlo. Así que le voy a dar la palabra a Juli para ver cómo lo ve este tema ella y seguiremos el programa a partir de esta introducción. Muchas gracias. La idea de la coraza, primero que me pareció muy bonita, me enterneció, porque proteger el corazón me pareció simbólicamente algo muy importante, muy, muy puro, muy sano.
Luego estaría también interesante verlo como en distintas instancias. Tú hablaste de los fines prácticos, del desarrollo de todo este ejercicio, y también hay otra instancia que me parece interesante, y es toda esa ilusión que existe en nuestra mente de todo aquello que lo va a atacar, porque a los fines prácticos de una batalla había espadas, había armas, y a los fines prácticos de la modernidad, los ataques, yo me pregunto cuánto de esos ataques que vemos o que percibimos están más bien relacionados con nuestras propias creencias y con las construcciones psíquicas que hacemos en nuestra ilusión de lo que es, ¿no?, la realidad. Entonces es una instancia más que se le suma a todo este planteo. Está por un lado nuestro corazón, está después todo lo que construimos a su alrededor para protegerlo, y luego está todo aquello que está afuera también, que inevitablemente implica muchas de las decisiones que tomamos para esa protección. Está relacionado con las decisiones. La decisión, me pregunto, ¿dónde se toma? Si es en la mente, si es el mismo corazón que se protege a sí mismo, ¿cuánto hay en esa protección que sentimos necesitar, de conciencia, de un estado de reflexión sobre ese hecho, o si es más intuitivo, si es desde lo psíquico, si es desde lo intuitivo, si es desde lo físico? Es como bien amplio, pero bueno, vamos a buscarle el abordaje. Sí, lo podemos investigar. Sí. A mí me parece que una de las puntas es, de algún modo, la historia humana. La historia humana está relacionada ancestralmente con la supervivencia, y la supervivencia está vinculada a la guerra, y la guerra es simbólicamente algo que está siempre presente en la vida nuestra, más allá de las épocas, porque vivimos, aunque no haya armas letales, como si siempre, estando en guerra, uno encontraría el modo de sobrevivir. Por eso la coraza es una manera de enfrentar la guerra de la vida. Ahora, si uno da vuelta copernicanamente la visión y comprendiese que uno puede no solo sobrevivir, sino vivir con una calidad superior, sin que la guerra sea el camino más idóneo, esa coraza debería desmantelarse, sacarse. Y, como dice Fito Páez, mostrar el corazón, ¿no? O entregar su corazón. Claro. Me parece que por ahí pasa la cuestión, y de esa manera podemos ir adentrándonos, por ejemplo, como una experiencia de imaginación. ¿Qué pasaría si viviésemos sin la coraza? ¿Qué nos pasaría en nuestra vida? Y pasarían muchas cosas. Realistamente, el que se sacara la coraza, pero los demás la mantuviesen, estaría en una situación de desventaja frente al desarrollo de las actividades cotidianas.
porque la única manera de que eso se dignificara sería que un grupo lo más extenso posible tomara esa decisión de ser libre en un sentido integral. Ahora bien, cuando alguno de nosotros ha tenido la dicha de experimentar en el pequeño círculo de sus conocidos, de sus amistades, de sus afectos, el dejar la coraza, comprende que es tan revolucionario en cuanto a la calidad de vida ese hecho, que ya no puede volver atrás. Y si bien en algunas cosas instrumentales, superficiales, en la relación con terceros ajenos, todavía algo de esa coraza es utilizada, en lo central, en lo medular de su vida, esa coraza no la usamos, porque sabemos que esa coraza nos impide vivir con la intensidad que vale la pena vivir, ¿no? No sé si vos podés también por ahí dar testimonio de esa experiencia. Sí, creo que ahí estás describiendo de una manera más extensa y muy florida, porque ayuda mucho a la visualización. Esto que yo te quería como plantear de todo aquello en lo que creemos, ¿no? Todo aquello que nos influenció en algún momento. Y sí considero que requiere un gran ejercicio de reflexión, una puesta sobre la mesa de qué se trata esa sobreprotección que en algún momento fue necesaria y porque quedó instalada en nuestra psiquis como un modo de vida, como una manera de operar. Yo cuando a medida que te iba escuchando pensaba en qué momento como del desarrollo de nuestra sociedad quedó tan instalado que debemos tener una coraza, que se requiere una, porque todos aquellos que logran de manera reflexiva salir de ese modo ya no vuelven, porque comprenden esa ilusión en la que se está atrapado mientras se crea en ello. Entonces es como también reflexionar nuestra propia historia, reflexionar los traumas que quedaron como agregados a toda la experiencia de nuestra sociedad, porque es que si uno lo observa con detenimiento, hace parte de algo muy general. O sea, son los más y no los menos los seres con los que uno se encuentra que sostienen una coraza, que sienten que la requieren. Yo la nombraría como, de cierta manera, esa identidad que creamos a nuestro alrededor para ser. Entonces, desarrollamos un personaje que tiene unas características, que se basa en una cadena de creencias y que tiene los pilares de su defensa sentados allí, ¿no? En lo que creo, en lo que me dijeron que debo ser y en lo que el otro me devuelve de lo que ve cuando me ve. Allí creo que la identidad toma muchísima fuerza y se convierte en esa protección. Y como se dice popularmente, a veces el personaje se lo termina comiendo al ser porque lo anula. Ocurre un efecto que es bastante nefasto desde mi punto de vista, pero muy particular, y es que a veces sostener ese personaje, sostener esa coraza alrededor, a veces termina siendo tan alto energéticamente lo que requiere sostenerlo, que termina anulando lo que fuera que hay de natural en el ser.
y se te va la vida sosteniendo una identidad y todo un personaje que tal vez no tiene autenticidad, pero que sí está basado en la crianza, en lo social, en lo familiar. Y está en esa coraza, es esa coraza de la que estamos hablando, que es la que construimos porque sentimos necesidad de tenerla. Esa palabra es interesante, la necesidad. ¿Por qué sentimos esa necesidad? En mi experiencia personal tuve la oportunidad de ser en su momento muy amigo de una persona que, derivado de ese vínculo íntimo, me confesaba que él hacía un esfuerzo tan grande para vender una imagen, como dicen los chicos, para caretear de manera sistemática, que terminaba agotado al fin del día. A eso me refería. Porque la energía que él ponía, como si fuese un actor, exactamente, sí. Como si fuese un actor que estaba en el escenario, la energía que destinaba a vender esa imagen lo terminaba destruyendo. Y me confesaba que cuando él podía ser él, tenía una paz y se encontraba como en una especie de descanso. Ah, qué lindo eso. Que era muy estimulante. El problema es que esas personas, más allá del caso particular, es como que tienen, como se dice médicamente, una patología. Se le repite el cuadro, ¿no? Es decir, no se pueden curar, es como que tiene no me acuerdo ahora la palabra cuál es, pero vuelven a hacer aquellas cosas que en algún momento tenían claro que eran inadecuadas para su vida. Y eso, desde mi perspectiva, ocurre porque los traumas psíquicos a veces son más fuertes que tu propia voluntad. La voluntad es un instrumento muchas veces precario y la alternativa a veces es limitada. El ver es un camino, pero no es solamente el ver, sino construir a partir de una energía que se destina a eso, una fuerza que permita neutralizar esa tendencia al bloqueo de tu propia autenticidad. Es muy complejo y creo que el que seriamente aborda esta cuestión sabe que es muy complejo y no es fácil, ¿no? Sí, porque todo eso que acabas de describir requiere todo un ejercicio de reflexión. Hay como una cierta instancia en la que uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? Pero sí pasa que no necesariamente existe en la persona el ejercicio de la pregunta, de que la intuición la lleve a una indagación sobre eso que siente ser. Y muchas veces la creencia está en que ese personaje construido es el que sienten ser. Sienten que son eso. Careta es una muy buena sinónimo para corazón en este programa, ¿no? Porque de verdad terminan creyéndose que ese es quien son, aun cuanto el costo energético es muy alto y aun cuanto en muchos casos trae enfermedad hacia lo físico, conlleva una cantidad de trauma. Es particular la manera en la que no hay, o sea, si yo soy una persona que tengo desarrollado un personaje, una personalidad y estoy enfermo y me cuesta la vida, es curioso que no haya una reflexión sobre qué es lo que me tiene así.
sino que simplemente esto es así y entonces me lleno de medicamentos y es así, y siempre pienso que desde el punto de vista de una persona muy reflexiva que me ha pasado ser, es difícil comprender al no reflexivo, al que no en ningún momento duda de estar existiendo o duda de corresponder a la coraza, que lo da por hecho. Entonces es una conversación que no hay otra forma de que no hay vivir. otra forma. Entonces es una conversación que termina siendo un poquito compleja. Me encantaría llenarlos de preguntas en un programa como este a las personas, porque es como, ¿estás seguro de que eso que dices ser es lo que sientes ser? ¿Estás seguro que hay coherencia entre lo que sientes experimentar como vida y lo que le muestras a los demás? ¿Hay coherencia entre tus ideales o tu autenticidad y lo que brota como tus palabras, como tu discurso? Claro que sí. Y yo decía acá al comienzo que el audio que nos había grabado en 2 partes Claudia indirectamente tenía que ver con eso, porque ese texto, que es de un investigador, Rafael Echeverría, un chileno, que habla de aquello que tantas veces toca Krishnamurti, que es el observador y lo observado, intenta hacernos ver, y en este pequeño extracto invitarnos a profundizarlo y eventualmente a leer su libro, que aquello que supuestamente vemos y que hace que construyamos la coraza es un invento de nuestra mente, y que ese invento terminamos creyendo que es la realidad. Por eso me parece que indirectamente es una invitación a ayudar a ver cómo se puede uno sacar la coraza. Así que vamos a escuchar ese primer audio y volveremos a tocar la cuestión y luego seguramente el segundo. Gracias. Rafael Echeverría, publicado el 6 de enero del 2013. Comenzaremos diciendo algo que bien podría parecer una obviedad. La forma como vemos las cosas es solo la forma como vemos las cosas. Si reflexionamos un poco sobre esta proposición, reconoceremos, sin embargo, que en general suponemos que lo que hacemos es más que ver las cosas como las vemos. Creemos que la forma como vemos las cosas corresponde a cómo las cosas son. De alguna manera damos por sentado que los seres humanos tenemos la capacidad de percibir las cosas en la transparencia de su ser sin mayores filtros. Basta, sin embargo, con situarnos desde la perspectiva de nuestra biología para reconocer los múltiples filtros que ella nos impone. Descubrimos que nuestras percepciones resultan de la forma como distintas perturbaciones ambientales desencadenan diferentes reacciones en nuestra estructura biológica. Los colores que percibimos, los sonidos que oímos, resultan todos ellos de los rasgos propios de nuestro sistema nervioso y de nuestros órganos sensoriales. Estos colores y sonidos, tal como los percibimos, no existen independientemente de nosotros. Ello no niega la importancia de los estímulos que los provocan, en la medida que despiertan reacciones en nuestra biología. Por el contenido de nuestras percepciones y de nuestras sensaciones, remite a nuestra particular conformación biológica. La forma como vemos las cosas, entonces, es solo la forma como vemos las cosas. Una vez que aceptamos lo anterior, nos damos cuenta de la importancia de preguntarnos por el tipo de observador que somos, por el tipo de observador que nos conduce a observar lo que observamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía recién, es una introducción y una afirmación inicial muy contundente
por la cual el autor, a través de un golpe de efecto, trata de hacernos comprender que aquello que nosotros creemos que es la realidad solo es aquello que vemos desde nuestro mundo mental. Y es muy interesante y muy importante saber esto, porque siguiendo el hilo argumental de tratar de ver lo falso para entender lo verdadero, si uno comprende que lo que está viendo no es la realidad, sino que es lo que su mente por alguna razón determina que sea, comprende también que tiene la fuerza para construir un nuevo mundo, que es el mundo de la realidad, de la fidelidad entre el hecho y la imagen que vos construís en tu cabeza. Por eso, reitero, es muy importante esta idea de que lo que uno observa no es exactamente lo que es. Porque si vos te convencés que lo que observás es lo que es, no hay salida. Porque si yo creo que porque soy morocho voy a ser despreciado porque voy a ser un negro cualunque y por eso me tiño de rubio toda mi vida, no tengo ninguna manera de salir de la coraza. Ahora, si me doy cuenta que si alguien me desprecia, el estúpido es él, no yo, y puedo ser lo que soy, porque eso es lo importante, todo lo demás cae por añadidura. Pero el primer paso es entender que construimos un mundo a partir de lo que nos ha pasado, de los legados, incluso a veces ancestrales, que nos llevan a construir ese mundo. Y desde ese mundo miramos el mundo externo. Y creo que es un primer paso muy importante. Hay una moda grandísima hoy en día en la actualidad de ponerle filtro a través de las aplicaciones del teléfono a las fotografías que uno pueda llegar a tener o tomar. Y dependiendo del filtro puedes poner dos objetos cualquiera y hacerlos ver espectaculares. De hecho, la magia de la fotografía siempre ha utilizado esto como herramienta. Y es una buena manera de comprender que todo lo que vemos está impregnado por lo que estamos siendo, en tanto a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, en tanto a todo eso que somos. Y eso filtra lo que vemos, filtra el cómo lo vemos y filtra cómo nos vinculamos con lo que está pasando. Porque si yo me dejo impregnar por una tristeza, pues todo lo que veo está pintado de eso. Y mi coraza va a entrar a funcionar y a corresponder a esa emoción que está impregnando mi existencia y mi visión de la realidad, mi interpretación de la realidad. Además de comprender que uno está transformando lo que está viendo con lo que uno siente y que uno tiene la capacidad de crearlo de otra manera, es importantísimo poder reflexionar sobre el hecho de que lo que uno siente también está siendo interpretado. Y a eso es a lo que le estamos llamando el filtro. Las emociones y los sentimientos también están cayendo en el mismo área de la mente de interpretación, igual que la realidad. Porque si yo fui víctima de un hecho que me llenó de tristeza, no quiere decir que yo sea una persona triste, pero sí puedo ir por mi vida permitiéndole a la tristeza que me filtre todo lo que soy y lo que veo. Y puedo llegar a desarrollar una coraza llena de enojo o de ira o de rechazo
tanto hacia lo que viene de afuera como hacia lo propio, basado en que me permití que la tristeza invadiera mi observación del mundo. Claro, claro que sí. Hay una palabra que utilizan hoy en día muchos psicólogos, especialmente los que investigan el mundo emocional, que es alexitímico, es una palabra media rara, que define a las personas que no expresan sus sentimientos. Es como una especie de zombie, en el sentido que no reaccionan de la manera común que reaccionamos ante los estímulos afectivos. Y tienen una coraza de tal grosor que ninguna bala les entra. Claro, se están intoxicando no con la bala, se están intoxicando con sus propias represiones, ¿no? Con la coraza misma. Y hay algo interesante en lo que estás diciendo, y es que no les entra ninguna bala y tampoco sale ninguna bala. O sea, si disparamos ahí adentro, lo que hacemos es que la bala gira hacia uno mismo también. La coraza lastima al mismo tiempo que aísla. No hay que pensar a la ligera que la coraza simplemente es algo que está ahí y que está construido a nuestro alrededor y ya. Es algo que afecta muchísimo al ser, a la existencia y a la... Hay una palabra hoy de moda, la plenitud, a la paz interior. La coraza atenta completamente contra el desarrollo libre del ser, porque como buena coraza lo coarta, lo limita y lo exime de responsabilidad también. La coraza muchas veces hace que no nos hagamos cargo de aquello que creamos o que sostenemos para que ella exista. No nos comprometemos. Exacto. Por el miedo al fracaso. Exacto. Por el riesgo que debemos asumir por vivir. Es que si yo reflexiono frente a la coraza, si la veo y yo decido soltarla, me tengo que hacer cargo de todo aquello que la coraza me estaba protegiendo, digamos. En teoría, ¿sí? De todo eso que me evitaba gracias a mi coraza. Entonces, no me entra ni una bala, yo no siento nada. ¿Por qué? Porque implica que cuando pase un sentimiento, cuando me permito ser tocado ahora voy a tener que responder frente a. Seguro. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio y seguramente luego nos comunicaremos con Gustavo. Esta es una pregunta que difícilmente podemos hacernos cuando suponemos que observamos las cosas como ellas son y no de acuerdo a cómo nosotros somos. Desde esta perspectiva, la pregunta pasa a ocupar un lugar central, y para entender cómo somos, cómo constituimos nuestros mundos y cómo nos relacionamos con los demás. No vemos las cosas como son, sino de acuerdo a cómo somos, dice el Talmud. Estamos lejos de la noción de que el ser humano era un receptor pasivo de lo que la realidad externa imponía, a sus sentidos y a su comprensión. El observador actúa sobre esa realidad y le da la forma, la secuencia y las relaciones que su estructura de observador exige. Lo que llamamos conciencia es un producto de esa acción, y en esa acción el observador se constituye. No quiere decir esto que el observador constituya la realidad, solo constituye la manera en que da cuenta de ella, y esta manera es propia de él, le pertenece. La noción de observador nos abre a la posibilidad de construir nuevas modalidades de convivencia con los demás. Ello por cuanto nos ofrece una forma de entender y resolver nuestras discrepancias y diferencias que podría escapársenos sin esa noción.
La emocionalidad nos constituye en observadores diferentes. Distintos estados emocionales nos predisponen a observar ciertos eventos o aspectos del entorno y a no observar otros. Una persona que se encuentra distraída, por ejemplo, tenderá a observar cosas distintas de las que tenderá a observar una persona asustada. Y lo mismo podemos decir respecto a cualquier emoción. Pero la diferencia que ella establece en el observador no se limita a lo que ésta sea capaz de observar o no observar. Frente a un mismo acontecimiento, dos observadores tendrán miradas distintas, de acuerdo a los tipos de emocionalidad en que se encuentren. La emocionalidad colorea nuestras observaciones de maneras diferentes. Convertirse en un observador de la emocionalidad y no como atributo del mundo o a la manera de cómo son las cosas. Pero efectuada esa observación que nos permite ver que no somos responsables de nuestros estados emocionales, advertimos también que somos responsables de permanecer o no en ellos. Todo observador califica el mundo en el que se desenvuelve y lo que en él acontece. Toma posición frente a los hechos, frente a las personas y frente a su propia vida. Esta toma de posición se realiza a través de juicios. El observador y su mundo, volumen 1, editorial Gránica, 2009, páginas 135 a 192. Bueno, muchas gracias. Como decía, es un pequeño extracto como una invitación a reflexionar sobre esto, pero me parece que lo suficientemente significativo como para aquellos que están distraídos digan, oh, así que el mundo es de muchas formas, así que el mundo que está ahí afuera yo lo veo así y el otro que está al lado mío lo ve de otra manera y el otro que está allá lo ve de otra. Qué estimulante es comprender la riqueza de la existencia, ¿no? A mí me gustaría agregar que quizás los estamos perdiendo un pequeño ingrediente acá en este análisis de la coraza, que es el rol que tiene el dolor en la vida de las personas. Yo creo que la mayoría de las personas que tienen corazas reforzadas son personas que han tenido dolores muy profundos, y esos dolores muy profundos los llevaron a tomar la decisión, entre comillas, heroica de construir esas corazas. Y justamente esas personas son las que tienen de algún modo el mayor desafío, porque desmontar la coraza bajo el supuesto riesgo de volver a sufrir es muy difícil y exige un trabajo de introspección y de autenticidad muy, muy serio y muy responsable, y no deberíamos tomarlo a la ligera, ¿no? ¿Querés agregar algo? Creo que está Gustavo en la línea, pero si querés agregar algo. Tengo un poco de opinión opuesta, pero en el irte escuchando, en el irte escuchando estaba como buscando, yo busco muchísimo la apertura de la reflexión. Me he encontrado con que personas que han atravesado procesos traumáticos muy, muy delicados son personas sin coraza, porque ya la vida les llevó a través de un viaje tan fuerte de su propia experiencia de vida, que los puso tan a flor de piel, que les hizo transitar emociones tan fuertes y les hizo vincularse con todo ese universo sentimental tan distinto, que la coraza en un momento dejó de tener sentido. Bueno, pero no hay una discrepancia. Lo que pasa es que quizás lo que ocurre es que vos estás hablando de tiempos distintos. Es decir, aquel que atravesó, pero que tuvo que haber hecho un proceso, no es una cosa
que hizo proceso, de acuerdo, pero sí me ha pasado a encontrarme con personas de corazas muy, como la que hablabas ahora, de que no entra ninguna bala, y cuando entras a indagar en la vida de esas personas, experiencias traumáticas no han tenido. Es la ilusión de la posibilidad del trauma. El miedo a tenerlas. El miedo a Exacto. tenerlas. Y entonces, mientras seguías hablando y me acordaba de las distintas experiencias con las que me he encontrado, reflexioné que no sé si hay un blanco o negro en esto. Seguro Hay que no. personas muy traumatizadas con experiencias de vida muy duras que recrudecieron su coraza, y hay personas que nunca les pasó nada y que tienen unas corazas que son irrompibles. Entonces, Bueno, yo agregaría, antes de conectarnos con Gustavo, que quizás acá nos falta un elemento, que es el condicionante previo que cada uno tiene para afrontar las cosas que le ocurren. Hay gente que ya viene con un mambo tal cual. de fábrica, por el cual magnifican las cosas, y lo que uno lo toma por ahí hasta con humor, él lo vive de manera dramática. Y otros que por ahí les pasan cosas muy bravas, y vos dices, ¿cómo hizo este tipo para salir adelante? Y bueno, venía con una cualidad o una capacidad intrínseca que le permitió afrontar la vida de una manera que por ahí otro no lo hubiese podido superar, Claro. ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso, como vos bien decís, es una miscelánea y no hay respuestas absolutas para ningún caso en particular. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás, Juli? Hola, Gus. Muy bien. ¿Vos cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Bueno. A ver, un par de píldoras ahí. En el cuarto camino, que se habla de los topes, Gurdjieff decía que si se levantaran todos los topes de golpe, una persona enloquecería. No dice podría enloquecer, directamente él sostenía que enloquecería. A ver, agregué que es eso, porque por ahí mucha gente no sabe qué es. Bueno, los topes, que algunos los llaman también amortiguadores, son justamente mecanismos internos que hacen que ciertos impactos que produce la vida, en lugar de romper toda esa estructura del personaje, amortigüen, ¿no? Colocando excusas, colocando situaciones, digamos, que te llevan a algo, y de repente, de esa manera, el impacto que cierta situación generaría no es tal. Entonces, no produce un rompimiento. Y ahí estoy un poco con lo que decía Juli, porque lo estoy investigando. Yo creo que las famosas revelaciones de que nos hablan generalmente las tradiciones del libro se producen a través de impactos importantes, ¿no? Es decir, enfermedades terminales, para los que están muy relacionados con el físico, con los que están relacionados con lo material, una caída bruta, quedarse sin empleo a determinada edad, o que la empresa se funda, los que están muy cercanos a sus cuerpos emocionales, la pérdida de algún ser muy cercano. Entonces todo eso produce un quiebre y se produce una visión distinta de lo que, entre comillas, llamamos realidad, ¿no? Pero más que nada, por los programas anteriores que se tocó el tema de meditación, volví a mis tiempos mozos de estudios cabalísticos, y cuando propusiste charlar de las corazas, se me ocurrió en relación a estas meditaciones cabalísticas que estoy realizando, fijarme la gematría
de la palabra coraza. Y da la casualidad que tiene el mismo valor numérico, es decir, la misma cualidad energética que Mesías. Entonces, es bastante interesante esta relación, porque también uno podría llevarlo a la famosa coraza que tenía supuestamente el sumo sacerdote, que era lo que vinculaba al pueblo con la divinidad. Sí. Entonces, desde algún lugar, en este tipo de relación que uno hace, la coraza ya dejaría de ser algo que sostiene energías limitantes y pasa a ser una estructura que puede ser atravesada por energías conducentes, ¿no? La energía del Mesías, ¿no? Eso por un lado, y eso también me llevó a pensar en la cura que el Mesías realiza al paralítico cuando le dice: todos tus pecados te son perdonados. ¿A Lázaro? No, la cura al paralítico. La cura al paralítico. Claro, Lázaro estaba muerto, no. Este estaba semi-muerto también. Claro, no, la cura del paralítico. Entonces, todos tus pecados te son perdonados. Desde algún lugar podríamos decir: hacemos tabla rasa a toda tu historia y volvés a caminar y a moverte por la vida de una forma diferente. Antes te estabas moviendo, bueno, en ese momento no creo que existieran sillas de ruedas, pero bueno, lo transportarían. En cambio ahora ya te podés mover por vos mismo. ¿No había PAMI en esa época? ¿Cómo? ¿No había PAMI? No, vos sabés que estoy con el micrófono, es decir, con el parlante del celu, porque se me hacía muy difícil escucharlo muy bajito, viste, si me pongo el celu en el oído, pero si hablas despacio quizás te interpreto. No, estaba haciendo una broma. Preguntaba si había PAMI. No estoy para bromas porque tengo la coraza bien puesta. No, vamos, adelante, me parece bárbaro. Bueno. Vale. No, preguntaba si había PAMI en esa época del paralítico, digo, por el tema de la silla de ruedas. No, pero está bueno así mandar de vez en cuando algún chiste como para realmente generar una distensión. Seguro. ¿No? Son temas muy densos. Energéticamente densos, ¿no? Pero volviendo al tema eso, ¿no? Yo creo que la persona sin corazas, por lo menos en este ejemplo de tu amigo, que él se daba cuenta que sostenía un personaje. Sí. Todos de algún lugar vamos a estar sosteniendo algo hasta que quizás se produzca esto que decía Juli, un sacudón muy fuerte que de repente nos despoje de todo y nos permita caminar desnudo, ¿no? Como Diógenes por la vida. Sí. Pero lo interesante de todo esto es que si uno por lo menos se desprende de las corazas de las cuales sí es consciente, es decir, de sostener un personaje, yo creo que ahí, y se habló muchas veces de esto en el programa, creo que hay un cierto nivel de invulnerabilidad. Es decir, si otro te daña, el tema del daño que el otro supuestamente genera, que es beneficio para él mismo, a vos no te afecta porque ya estás fuera de ese rango de la utilidad, del resultado, porque estás un poco ya alejado de toda esta estructura de hábitos, llamémosle entre comillas materiales, ¿no? De sostener una posición, de llegar a un determinado lugar, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Entonces la persona que se corrió de eso
como yo muchas veces le digo a mis hijas, ¿para qué vas a luchar por un ascenso en el lugar que trabajás? Trabajar tranquila, dejar que otros se maten por el ascenso, puedes disfrutar, es decir, tenés que llegar al trabajo, por ejemplo, con una sonrisa, contenta. Te hago una interrupción sobre esto que vos decís. Lo que vos decís está bárbaro. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿A qué? La respuesta que ella te da cuando vos decís eso. No, bueno. Porque es importante eso. No, estos son charlas, digamos, a nivel filosófico en el cual yo no pretendo una respuesta que doy la impresión que tengo hoy después de décadas vividas y con canas, ¿no? Justamente Juli en el bloque anterior hablaba de hacer preguntas. Yo creo que las preguntas tienen que ser propias. ¿Para qué le voy a hacer preguntas a otros si con el audio que se pasó anteriormente está muy claro que cada uno ve la vida desde un determinado lugar y como decía el audio, o creo que lo decías vos, Horacio, ante determinado hecho una persona levanta los hombros y ese mismo hecho otra persona hace que sea un drama terrible. Bueno, igual valoremos las preguntas en la medida que son entradas, ¿no? En aperturas de posibilidades, porque no son para tener una respuesta, son para que la persona se disponga un poco a la reflexión. A mí me parece que hay algo que no quiero que se quede fuera del programa, y es que de la semana pasada hablábamos de la vida en relación, de que somos en relación, y creo que la coraza tiene todo que ver con ese sistema de vincularnos que vamos desarrollando, y que en la relación, en esa mecánica podemos observar muy bien la coraza, porque si nos detenemos un poquito a ver dentro de los vínculos, los distintos vínculos que tenemos, que por lo general para vincularnos con distintas personas cambiamos de coraza, ahí se hace más visible la posibilidad de encontrar esa coraza. Cuando estoy siendo una cosa, cuando estoy siendo o un personaje o el otro, ayuda un montón observar lo vincular para entrar a reconocer la coraza. Los roles que vas tomando. Claro, sí. Los roles que vas adoptando. Vos sabés que eso sería una rica propuesta para un programa, porque habría que ver si es muy válido andar cambiando de ropajes de acuerdo a donde esté, ¿no? Porque eso también es una norma que quizás nos han impuesto, ¿no? Tengo que ir vestido de tal manera a un casamiento, tengo que ir vestido de otra manera a un bautismo y tengo que vestirme de otra manera para ir a hablar con el gerente del banco. Eso habría que verlo muy profundamente, porque si no nos hace entrar dentro de un automatismo que después lleva a que justamente en lo humano me disfrace de ciertas formas de acuerdo con quién esté. Es decir, con mi hija hablo de una manera, con ustedes hablo de otra. Entonces, ¿dónde está Gustavo? En algo camaleónico. No digo que esté bien ni que esté mal, sería un tema interesante para desarrollar. Bueno, justamente eso que vos llamás camaleónico, para mí es producto de que cada uno actúa en base a intereses parciales en las relaciones con los demás. Si yo necesito en el trabajo que me asciendan, tengo que intentar demostrar teóricamente una conducta, una imagen, tengo que ir con un traje de calidad para que no parezca un poligrillo. Si yo quiero conquistar a la chica de la esquina, tengo que versearla y convencerla de que soy un tipo muy, muy astuto, muy hábil, y ponerme un perfume francés. Pará, pero te hago una consulta. Sí. ¿Y tú vas a vivir toda una vida con esa chica de la esquina poniéndote perfume francés y luchando para demostrar que sos hábil? Por eso te digo, si la conquistás, bueno, esto es como si
Claro, por eso hablábamos de todo lo que conlleva sostener una coraza. Eso sí que se le lleva a uno la vida entera. Claro, es muy doloroso, especialmente cuando ya no tenés más plata para comprar el perfume francés y que la chica sienta tu olor a transpiración en verano. Colonia. Ahí es cuando energéticamente la coraza, en lugar de ser, como dijimos antes, una energía conducente, se transforma en una estructura limitante. Por supuesto. Entonces, tengo que estar siempre, ¿no?, de esa misma forma para esa otra persona. Y lo más lindo que, si se me hace ese hábito, voy a ser siempre una persona diferente de acuerdo al lugar en que me encuentre y al objetivo que persiga. Entonces vos fijate, es lo que vos contabas de tu amigo, lo desgastante que debe ser eso. Es más, no sé, te debe llevar a casi hasta la locura si eso tenés que sostenerlo durante toda la vida, ¿no? Sí, desde mi punto de vista enferma el cuerpo. Claro. Te destruye. Sí, enferma el cuerpo porque primero se produce, lo veamos o no, un nivel de enfermedad psíquica. Claro, ¿no? exactamente, sí. Así es. Tengo que estar permanentemente calculando los movimientos. Fíjate la plasticidad que uno pierde cuando permanentemente tengo que hacer todo ese tipo de cálculos. Y en cierta manera, capaz que a los romanos sus formaciones a nivel ejército en algún momento del tiempo le dieron resultados y en otros momentos perdieron ante el avance de otros pueblos que ejercitaban otro tipo de actitud en la guerra. Entonces yo creo que es fascinante este tema de la coraza, porque no queda nada más en la postura, sino en lo profundo de lo energético que desplaza. Seguro. Tenemos 30 segundos y hay un saludito que Celeste nos quiere mandar y los quiero poner al aire. Espera que salió mal. Ahí está. Me encanta el tema de las corazas. Da para más programas, ¿Se escuchó? No. Hola, compañeros de la luz. Me encanta el tema de las corazas. Da para más programas, Bueno, vamos a tomar el guante. Ahí disculpame, Horacio, se escuchó bien. Celeste dijo, ¿qué tema tan aburrido? Ay. Claro, porque cada uno ve las cosas como su coraza le indica. Sácate esa coraza, Gus. Honesta Celeste. Bueno, Chao, querido. chicos, Buenas noches. una buena... Hasta el próximo martes. Chao. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.